La literatura es motor de cultura. Y dirán, sí, evidentemente, la literatura es parte de la cultura y lo que tradicionalmente se entiende como lo más explícitamente cultural. Pero el tema este va mucho más profundo que únicamente eso. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. La literatura es motor de cultura, la literatura es herramienta para transmitir la cultura, como digo, no únicamente a través de sus temáticas, de lo que representa, del contexto que tratan de representar, sino también desde directamente la lengua en la que están escritas y el estilo. Y es que la forma en la que hablamos contiene muchísimo más de lo que normalmente solemos pensar. Obviamente tenemos el lenguaje principalmente como una herramienta para la comunicación, y como lo usamos constantemente no nos ponemos a pensar todo lo que lleva como trasfondo. Y es que el lenguaje lleva muchísimo más y muchísimo que forma, que moldea nuestra forma de pensar y nuestra forma de interactuar con el mundo que habitamos. Ahí tenemos ya desde el inicio que la lengua en la que está escrita una obra permea bastante el estilo, ¿verdad? Porque las lenguas tienen características propias que van más allá de la morfología o las cosas como estrictamente, como netamente gramaticales, sino que tienen muchísima más profundidad. Por ejemplo, puede ser que en el español abundan las frases hechas, cosa que en otros idiomas tal vez no tanto. En el árabe, por ejemplo, el árabe es un idioma muy profundamente metafórico, mientras que el ruso se presta mucho a el juego de palabras. Todo eso deja ver la forma en la que las personas que nacen y crecen y viven a través de estos idiomas ven el mundo. Todo esto se permea a la literatura. No solo de esta forma, sino a través de la literatura y a través del idioma y cómo el idioma se muestra en la literatura, es decir, hablando del estilo, pues también podemos ver muchas de las características culturales, ya hablando pues puramente de la cultura, de las naciones, de los grupos que crearon estas obras, ¿verdad? La cultura que dio origen a esta obra que representa y a su vez también sigue formando esa cultura. Y esto lo podemos ver de diferentes formas. Por ejemplo, El tiempo principia en Xibalbá del escritor cachiquel Luis de León, que también este video y estoy hablando de este libro porque se enmarca dentro de las jornadas de la memoria que conmemoran y buscan redefinir los días que el escritor pasó secuestrado hasta su ejecución por el ejército guatemalteco en 1984. Este video es parte de ese contexto y también de El Mayo Africano, que aquí les dejo videos linkeando hablando de ambas cosas. Pero bueno, regresando, El tiempo principia en Xibalbá tiene una peculiaridad en el estilo. No solo Luis de León lo escribe de una forma que representa el habla muy coloquial de la región en la que busca representar, sino también el mismo estilo de los recursos que utiliza para narrar la historia, pues tiene peculiaridad, tiene una forma bastante deliberada en la que narra. Una de estas es el uso de los paralelismos que abundan a lo largo de toda la obra y que si lo vemos históricamente, lo que hace y lo que podemos ver reflejado en esta obra de Luis de León es la permanencia, la persistencia de la tradición retórica narrativa de los pueblos originarios mayas, porque esta misma forma de narrar llena de paralelismos, llena de repeticiones, es una que podemos ver desde el Popol Vuh, que les recomiendo específicamente esta traducción de Sam Colop, que es la más fiel en cuanto a tema de poesía y en cuanto a los recursos que usan, y podemos ver claramente el paralelo y cómo esta tradición retórica, como esta tradición, la forma de narrar, permanece a través de la literatura, ¿verdad? Luis de León logra rescatar esta forma de comunicar, de transmitir las historias de una generación a otra y la plasma dentro de su propia literatura. Y esta forma paralelística pues nos deja ver un poco de cómo era pues eso, la tradición retórica, la tradición del transmitir la cultura, que pues fue mayormente oral, y en la oralidad pues la repetición ayudaba a memorizar pues lo que se estaba narrando. Este tipo de fenómenos también lo podemos encontrar en otros libros y de manera maravillosa, como por ejemplo en El diablo en la cruz del escritor keniano Ngugi wa Thiong'o, de quien en su ensayo Descolonizar la mente pues aborda este tema bastante a profundidad, y también la defensa de la escritura en las lenguas originarias de cada una de las naciones del mundo. Y es que
Una de las características más vistosas de El Diablo en la Cruz, y aquí también voy a rescatar otro libro clásico africano que sería Chaka, del escritor de Lesoto Thomas Mofolo, la característica que resalta bastante de estas novelas es su musicalidad. No tanto la musicalidad a través del paralelismo que podemos encontrar, por ejemplo, en Luis de León, sino que una musicalidad más directa, más explícitamente de que estamos hablando de música, no musicalidad para ayudar a recordar, sino directamente música. Y pues lo que dice Ngugi wa Thiong'o en su ensayo de Descolonizar la mente es que la narrativa, la escritura, la tradición de las letras africanas, pues debería ser y naturalmente sería musical. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente en la era precolonial la forma en la que se transmitían las historias era a través de la música. De hecho, en el prólogo de la Sundiata, que es una epopeya del siglo XIII del Imperio de Mali, en el prólogo se nos dice que en estas culturas los bardos, ¿verdad? Estas personas que estamos acostumbradas de que cantan estas mismas epopeyas y recordamos a Homero y a los clásicos griegos, pues estas personas tenían un gran y muy importante rol dentro de la cultura africana, dentro de la cultura de esta región en específico, y es que eran básicamente los que llevaban el récord histórico y el récord cultural de estos reinos y de estos lugares. Entonces eran prácticamente los consejeros, eran los maestros, eran todos estos roles de suma importancia dentro de estos imperios, dentro de la nobleza, digamos, porque pues eso, ¿verdad? Ellos a través de aprenderse y cantar y como presentar estas obras musicales, pues transmiten la cultura y la historia de sus tierras. Entonces, por eso podemos ver en diferentes obras africanas cómo predomina la musicalidad, otra vez recordando a las raíces de la forma en la que se narra o la forma en la que se narró en su región. Ngugi wa Thiong'o también nos habla esto como una herramienta decolonial, por eso también el título de su ensayo. Y es que lo que dice es que la colonia no solo fue un evento brutal y sangriento y violento contra los cuerpos de las personas que lo habitaban, sino también sigue siéndolo para las mentes de las personas, para la cultura de estas naciones. Y es que al imponer un lenguaje y al imponer todo un sistema educativo sobre estas personas, lo que se hace es básicamente mutilar la transmisión de la cultura y la producción cultural misma. Porque, como vimos desde el inicio, el lenguaje mismo lleva adentro cultura, lleva adentro la esencia, digamos, exagerando tal vez un poquito, de esas naciones, de esos grupos de personas. Entonces, imponiendo un lenguaje nuevo, se cercena esa parte tan esencial de la cultura de un pueblo. Mismo llevando eso a la literatura, pues forzar a las personas a tener que escribir en un lenguaje colonial impuesto, lo mismo, ¿verdad? Cercena la forma de transmitir esa cultura y como estábamos diciendo, la literatura no solo transmite cultura, sino que al mismo tiempo se construye por la cultura antecedente y construye para la futura, pues básicamente tenemos una cultura atrofiada. Entonces, el propósito de Ngugi wa Thiong'o en este ensayo es decir, tenemos pueblos colonizados, tenemos que reclamar nuestra cultura, tenemos que descolonizar también nuestras mentes, luchar por nuestros lenguajes, luchar por nuestra literatura, nuestra forma de expresar, nuestra forma de contar y así pues reapropiarnos de nuestra cultura. Algo así también podemos ver en otra novela que les quiero hablar que es fascinante, que sería Devil's Dance del escritor uzbeko Hamid Ismailov. Esta es una novela que también representa mucho esta idea de Ngugi wa Thiong'o, porque es una novela muy profundamente nacionalista, también reclamando la cultura y la esencia de Uzbekistán, que la peculiaridad que tiene no es la musicalidad, no es la música propiamente, sino es la poesía. Y es que Hamid Ismailov decide que los protagonistas de su novela iban a ser poetas, poetas históricos, poetas muy importantes de las letras uzbecas, y a través de ellos contar pues la historia de la región y de ciertos problemas políticos, y etcétera, etcétera. Pero lo importante es eso, lo narra a través de grandes
grandes personajes de las letras, poetas, y la novela está llena, llena, llena de poesía. Poesía que el mismo Hamid Ismailov, usando una técnica metaliteraria, digamos, dice y explica que usa específicamente este recurso para mostrar la importancia que ha tenido la poesía históricamente dentro del narrar, dentro del transmitir cultura de Uzbekistán, de la región misma de Uzbekistán específicamente. Entonces, estos tres autores, su forma de narrar, su literatura, su ficción, ni siquiera entrando a los temas que tratan, porque ni siquiera hemos estado entrando a los temas que tratan, únicamente desde el lenguaje y el estilo, la forma en la que moldean ese lenguaje, han hecho un ejercicio antiimperialista, han hecho un ejercicio decolonial, un ejercicio de reapropiación cultural y de reclamar su propia cultura. Todo esto otra vez a través únicamente del lenguaje y de la forma en la que moldean ese lenguaje para hablar del estilo. Y eso me parece una cosa maravillosa. Obviamente las tres novelas que les comenté también en sus temáticas son muy antiimperialistas y muy decoloniales. Entonces también se las recomiendo las tres, porque las cuatro de hecho, porque también Chaca, son lecturas maravillosísimas que deberían hacer. Son 4 libros que a mí me han fascinado. Y me parece fascinante todo este tema del lenguaje y el estilo y el tema político, el tema cultural que lleva intrínseco en ella. Entonces, pues ese fue más o menos el video de hoy. Recordemos, como siempre, todo es política, todo es cultura. Entonces, pues nada. Esto fue el video de hoy, espero que les haya parecido interesante. Les invito a acercarse a estas novelas o también al ensayo de Ngugi wa Thiong'o, que es una cosa maravillosa y brillante. Entonces, pues nada, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pueden suscribirse al canal si les gusta el contenido y nos vemos en la siguiente.